la doctora Tapia del Hospital Rebagliati. Soy jefe de servicio de cuidados críticos obstétricos quinto B. Cuando gusten, vayan a visitarnos por ahí. En unos momentos empezamos las clases, que se vayan uniendo sus compañeros, ya van 49. Bien, con los que estemos. Vamos a empezar. El temario que les estoy presentando hoy es de acuerdo al sílabus: trabajo de parto, partograma, alumbramiento normal. Ven, ¿no? Ven la flecha que estoy... ¿Ven? ¿Me escuchan? Sí se ve, doctora. Episiotomía, desgarro, puerperio normal e inducción del trabajo de parto, ¿no? Que es lo que más o menos está dentro del temario del día de hoy. Bien. Ustedes ya deben haber revisado, sin embargo vamos a hacer un comentario rápido. Las fases uterinas del embarazo. Ustedes saben que el embarazo es un proceso fisiológico en el cual existe la anidación, existe la invasión del trofoblasto y durante los 40 semanas o 280 días debe existir una paz, una aquiescencia miometrial, es decir, que el músculo uterino debe estar relajado, sin contracciones uterinas, baja de receptores para oxitocina, baja de receptores para prostaglandinas. Sabemos que en la superficie de las células miometriales existen estas proteínas que son los receptores para estas dos sustancias, y entonces durante los 280 días, que son 40 semanas, va a haber una aquiescencia básicamente provocada por la progesterona, que es producida dentro de las células del trofoblasto, es decir, las células placentarias. Luego, a las finales, en las últimas semanas, a partir de las 38 semanas, más o menos, va a existir una activación, periodo de recuperación de la contractilidad, es decir, aumentan la cantidad de receptores, disminuye relativamente la cantidad de progesterona con respecto a los estrógenos, que van a ir en incremento, y este estrógeno que va a ser producido por la placenta, pero ayudado por el feto, eso ya lo deben haber visto en fisiología, ya no lo voy a repetir, estos van a hacer que la progesterona disminuya relativamente con respecto a los estrógenos y se den las activaciones de los receptores para oxitocina y prostaglandinas, y también se activen estas uniones intercelulares o gap junctions que hacen que sea sumamente resistente este músculo miometrial a estas contracciones y no se rompa esto durante el trabajo de parto. Luego, cuando ya empieza el propio trabajo de parto, vamos a tener la contracción rítmica coordinada, ¿no? Coordinada, es decir, debe haber una forma organizada de la contracción. Es decir, todas las fibras se van a ordenar como si fuera un ejército y van a tener una gradiente de contracción para que no sea una gradiente anómala, y esto va a hacer que el parto no se dé, pues, porque tiene que ser organizado. Y luego, finalmente, en el posparto vamos a ver que este útero se va a empezar a recuperar, y esta etapa de involución es lo que se llama la cuarentana o la cuarentena en catalán, que me encanta el catalán, ojalá que me vaya pronto, y que son los 40 días que tienen que pasar para que todos los cambios que se han dado durante el embarazo, que creo que han revisado en la clase pasada, se vuelvan a lo normal, entre comillas. Ya no va a quedar igual, va a ser luego del proceso, van a quedar algunas secuelas, por ejemplo, las estrías van a quedar, en algunas pacientes queda el cloasma, en otras pacientes las mamas ya no van a tener la misma turgencia que tenían antes del embarazo, después de la lactancia, etcétera. Todos estos cambios, pero finalmente la paciente ya queda en un estado de involución y no gestación pasados los 40 días, y ya no es puérpera. ¿Ok?
Vamos a presionar. Ah, era la flechita que tenía que presionar, ¿ves? Bueno, vamos a la fisiología del parto, como ya había estado adelantando. Existen las prostaglandinas, ¿no? Las prostaglandinas que van a ser secretadas por las membranas placentarias. Estas membranas, ¿cuáles son? Son las decidua, que es el endometrio transformado en el embarazo, ¿no? La decidua basal principalmente es la que va a producir estas sustancias, y también el corium va a producir esta prostaglandina, F2 alfa y la E2, que van a estimular a las células miometriales para que activen estos receptores y se produzcan la susceptibilidad a las contracciones. ¿Ok? Acá se está dando el proceso, como les había dicho, del eje hipotálamo hipofisario, la ACTH, que ya mis alumnitos del grupo creo que ya han recordado, y ustedes seguramente que también lo van a recordar. Van a tener una interacción de la madurez fetal, donde la suprarrenal fetal va a empezar a producir el cortisol. Este cortisol va a hacer que maduren una serie de células en el feto, pero también van a hacer que cambien los receptores y aumente la producción de estrógeno, dependiente de la CRH, más cortisol, más estrógeno, que es el estriol. El estriol es el estrógeno de la gestación, que antiguamente se dosaba como diciendo, ya este embarazo está yendo bien, eso ya pasó de moda, ya no es un parámetro de bienestar. Sin embargo, es una forma de que esto active los receptores de las prostaglandinas y la progesterona disminuya su efecto, y de esta forma se dé la susceptibilidad a las contracciones uterinas. Esto se da en partos prematuros, pero de manera patológica. ¿Por qué? Porque las infecciones, las cicatrices, ¿no? Cuando hay una amenaza de parto pretérmino, pueden ser también susceptibles de sustancias como las interleuquinas, que pueden actuar en estos receptores y van a estimular a que el útero sea susceptible a estas contracciones uterinas. Estos son otros mecanismos de acción que se los refiero de manera así muy rápida porque no es el tema de la clase. Sin embargo, esa es la forma como se tienen el inicio del trabajo de parto. Y entonces es la madurez fetal, la madurez de su suprarrenal y de su cerebro que van a hacer que se inicie todo este proceso de trabajo de parto. Hay muchos estudios que los bebés anencefálicos no tienen este eje hipotálamo hipofisario que madura, y entonces en estos bebés tampoco va a haber el inicio de trabajo de parto, ¿no? Y ya, por eso antiguamente se pensaba que esa falta del estriol era que el bebé no estaba bien. Y puede deberse en este caso de la anencefalia, pero no es en todos los casos, ¿no? Hay algunos casos, el 4%, que va a ser partos posmaduros, y en ellos puede estar fallando alguno de estos mecanismos, que habría que analizar cuál de ellos se está produciendo. Paralelamente, esta prostaglandina va a actuar a nivel del cuello, ¿no? A nivel del cuello. Sabemos que la oxitocina actúa en la membrana celular de los miocitos, del miometrio, y van a desencadenar la cascada de la fosfolipasa C, que ustedes ya lo conocen, ya lo saben, solamente lo estoy refiriendo para poder explicar esta fisiología del parto, ¿no? Y entonces esto va a producir una elevación del calcio y van a activar a la calmodulina, que esto se encuentra dentro del miocito, de las células miometriales, como cualquier célula muscular, y van a hacer una activación de los segundos mensajeros para que se produzca la contracción uterina, ¿no? La contracción muscular, la activación de la actina, la miocina, la tropomiosina,
y la troponina, que son los 4 elementos moleculares que necesitamos para que se contraiga el músculo uterino. ¿Ok? ¿Hasta ahí todo claro? ¿O hay alguna pregunta, duda? Cualquier duda, por favor, pregunten ahora o callen para siempre. Acá estoy acompañado de mi mascota. ¿Ya? A ver. ¿Ninguna pregunta? ¿Todo claro? Doctora, buenas tardes. Sí. Doctora. Sí, buenas tardes. No me quedó claro la primera parte, o sea, el feto secreta estrógenos en más cantidad a comparación que la progesterona, esa parte no me quedó muy clara. No, 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 no. Yo no he dicho eso en ningún momento. Yo he dicho que la maduración del feto, o sea, el bebé llega a las 38 o 40 semanas y la maduración cerebral va a hacer que produzca la ACTH. Y la ACTH va a estimular a la suprarrenal fetal. Este va a producir cortisol. Este cortisol circulante va a hacer que la placenta coja los precursores de los esteroides y la placenta es la que produce el estriol y la placenta produce la progesterona. El feto no es el que produce el estriol. El feto no es el que produce la progesterona, para nada, sino sirve de un intermediario, que es el cortisol, de acuerdo a su madurez. Si es más maduro, va a producir mayor cantidad de cortisol. Y esto va a ser que son derivados, ya sabemos, de la pregnenolona, que es una secuencia del colesterol, ¿no? Del colesterol. ¿Ok? ¿Está claro? Sí, ya comprendí. ¿Se entendió? Entonces, por favor, no vuelvan a repetir esa mala interpretación que de repente yo no me he explicado bien. El bebé, o el feto no produce estrógenos y progesteronas directamente, sino la placenta. Acá dice en el esquema, la placenta se sirve de la CRH para que haga la síntesis de los esteroides, el estriol, que es el E3, y también sintetiza la progesterona, pero este CRH básicamente va a hacer que incremente el estriol, es decir, que el estriol hace que se activen los receptores de oxitocina y las prostaglandinas. ¿Ok? Uy, un ratito, voy a calmar a mi fiera. Listo. Entonces, acá estamos viendo dónde se produce la oxitocina. Eso ya es, mis alumnos están aburridos de los que les pregunto todos los días, ¿no? Ahí debe estar, de repente está o no está, Daniel, Melissa, ¿quién más? Brian y Enzo y Laia, ¿cómo se llama la chica? Leila, no, Lady, ya ves. Yo me acuerdo de los que más estudian. Yo sé que Lady estudia, pero a veces no tanto. Entonces, los chicos están cansados de lo que yo les repito todos los días. Ya, esto es la parte ya ¿qué microscópica? Bioquímica del proceso del parto. Entonces ya sabemos que las magnocelulares o las parvocelulares, las neuronas que están en el hipotálamo, que son neurosecretoras, van a liberar, ¿no? Van a sintetizar la oxitocina y por las neurofisinas 1 y 2 van a pasar a los cuerpos de Hering que van a estar en la neurohipófisis, que solamente la neurohipófisis es un almacén, no es una síntesis. Ahí no se sintetizan las hormonas, sino solo se almacenan y luego, cuando hay necesidad o un estímulo al hipotálamo, se van a liberar, por si acaso.
Ya no lo vuelvo a repetir porque eso ya es teoría antigua de ustedes. Solamente que es necesario hacerle recordar que ahí se produce la oxitocina y la hormona antidiurética, que cada una tiene un 91 aminoácidos, etcétera, ¿no? Eso ya lo ven del libro. Y en cambio, las parvocelulares van a tener que ver con la adenohipófisis y básicamente acá están las lactotropas, que tienen que ver con la prolactina, que es lo que nos interesa para lo que vamos a ver ahora. Y acá tenemos el proceso de la lactancia, que no es directamente el tema de la clase, y el estímulo que se va a dar a nivel del cuello, ¿no? El impulso de las células nerviosas aferentes a nivel del cérvix, que van a producir el fenómeno de Ferguson y van a transmitirse a través de la vía del dolor. ¿Cómo se llama la vía del dolor? La vía espinotalámica, acá está decusando, subiendo, y luego el hemisco medio, etcétera, y se van a ir al hipotálamo, y en el hipotálamo van a producir la liberación o el estímulo que va a ordenar a la neurohipófisis que se libere la oxitocina para que se produzca la contracción. Pero si no hay receptores, no se va a dar. Si hay receptores, sí se va a dar la contracción, que tiene que ser coordinada y todo lo que acabamos de mencionar. ¿Hasta ahí está claro, chicos? Sí, doctora. Ya, por favor, me interrumpen nomás cuando no entiendan algo o que les quede algo confuso. Entonces vamos a tener lo que ya les he repetido, ¿no? La progesterona, la quiescencia y la conexina, ¿no? Los gap junction entre cada una de las células del miometrio van a ser adheridas y van a tener la respuesta a la oxitocina, a la prostaglandina, a la endotelina, el factor activador plaquetario, que son varias sustancias, no solo es la oxitocina, ¿ya? Cuando les pregunto dónde se produce la oxitocina, me dicen en la hipófisis posterior. Falso, falso, completamente falso. Ya les he dicho dónde se produce. Y el feto va a tener que ver con la corticotropina. Por favor, no producen estrógenos ni progesterona los pobres fetitos. Pueden producir para su propio organismo, pero no para la generación del trabajo de parto. Directamente no tienen que ver. Ay, mira, eso se me puede ocurrir para las preguntas de examen, ¿no? Está muy interesante eso. Tengo que crear preguntas para su examen. Ahora me voy a tener que dedicar a eso. Que producirá la hipertrofia suprarrenal estimulando la síntesis de dihidroepiandrosterona, sulfato y colesterol fetal, o cortisol fetal. El cortisol fetal es el que, como les vuelvo a repetir, estimula a que la placenta sintetice, porque la que tiene la enzima que va a sintetizar el estrógeno y la progesterona es la placenta. El bebé directamente no tiene la enzima para la producción de tanta cantidad de progesterona y estrógeno que se necesita para que se genere el trabajo de parto. ¿Quedó más claro? La que me preguntó, ¿quedó más claro? Con dudas me dice sí. Con miedo, sin miedo, con fe. Entonces, ¿cuáles son los elementos del parto? ¿No? El motor, que es el útero y sus contracciones, el canal, que es el conducto genital, que tiene que ser la parte ósea, la parte muscular, el segmento inferior del cérvix, la vagina y la vulva. Y el elemento móvil, que es el feto. Entonces, estos tres elementos son importantes para el parto. Falta uno, no se da el parto, ¿no? O cualquiera de ellos que falle, no se da el parto. Bebé muy grande, útero que no se contrae, conducto genital que está con prolapso, que está con cirugía, el hueso que está muy pequeño, etcétera, ¿no? Esas son ya las distocias, o el bebé de podálico, de transverso, etcétera. Entonces, el trabajo de parto es un conjunto de fenómenos fisiológicos que pueden dividirse en dos, en activos y en pasivos. Los activos vienen a ser las propias contracciones uterinas, va a haber movimiento del diafragma porque la paciente tiene que tomar aire, aumentar la presión abdominal y hacer el pujo materno para que se produzca ya en el momento del expulsivo. Y fenómenos pasivos
la modificación cervical, la ampliación del segmento inferior, la formación de la bolsa de las aguas y ampliación de las partes blandas y modificaciones plásticas del feto. Les pido un momentito, un permisito, ¿ok? Por favor. Bien, ya estoy de regreso. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en un trabajo de parto? Vamos a tener el tono uterino, es importante. El tono uterino debe ser la presión que tenga el músculo uterino y que sin contracciones vamos a tenerla entre 8 y 12 a 15 milímetros de mercurio. Este es el tono basal. La intensidad, estas son las características de la contracción. Cuando yo tengo un tono aumentado, puedo decir, no, es un útero hipertónico, el tono. Esta parte de acá es el tono. Esto es un esquema de cómo se ve en el monitoreo las contracciones. Acá está el tocodinamómetro, está en milímetros de mercurio y esta parte es la parte basal, ¿no? Y vamos a explicar las características de cada una de las contracciones. Entonces, la otra característica es la intensidad. Es el aumento de la presión intraabdominal o intrauterina que puede llegar a 50 y a veces llega hasta 80, 100 en el momento del expulsivo. El acmé, que es la parte más alta, acá está señalada, la frecuencia es cuántas contracciones se están dando en cada tiempo. Por ejemplo, en 10 minutos estamos viendo que van a haber en un promedio de 3 contracciones, es lo normal. Si nosotros vemos 5 contracciones, ahí hay una taquisistolia, eso no es normal. Y si vemos una sola contracción, hay una hiposistolia o adinamia o hipodinamia, ¿ok? La presión máxima es la suma de las actividades de la intensidad y el tono y se mide en milímetros de mercurio. Acá está, milímetros de mercurio. Y también algunos libros que ustedes han leído hablan de las unidades Montevideo, que es la suma de estas 3 contracciones, ¿no? Que más o menos deben ser no más de 240 unidades Montevideo. Pero nosotros no lo utilizamos en la práctica en general. Eso solamente como parte teórica. Entonces, como les explicaba, la contracción uterina deben haber marcapasos, más o menos están en la zona de los cuernos uterinos, y las contracciones van a dar de una forma que se da una triple gradiente descendente, coordinada de ambos, para que se dé una contracción que permita el avance del producto hacia el canal del parto. Acá tenemos cada una de las características que le acabo de referir y vamos a denominar esto la triple gradiente descendente, que debe ser sincrónica, que debe ser coordinada de un lado y el otro para que se pueda dar un avance de la dilatación y un avance del descenso de la presentación y se pueda dar el parto. Las contracciones uterinas, como ya les dije, pueden ir más o menos una duración de 30 a 45 segundos, ¿no? Hasta 1 minuto dura durante el expulsivo, hasta 1 minuto. Y vamos a tener en cuenta que existen las contracciones de Braxton-Hicks que pueden aparecer desde la semana 30, ¿no? Casi en el tercer trimestre, que es básicamente como una susceptibilidad del útero a los movimientos bruscos que tiene el feto,
y que se va a contraer, ¿no? Se va a contraer para no estar ahí relajándose demasiado. Es como si le dan un estímulo y reacciona, pero no son dolorosas. La característica de esta contracción es que es no dolorosa, mientras que las contracciones del trabajo de parto son muy intensas y que pueden provocar dolor, que pueden provocar dolor. Ya hemos visto cómo se va a elevar este estímulo a través de la vía espinotalámica. Acá tenemos el periodo expulsivo, que es mucho más. Vamos a empezar desde abajo, ¿no? Acá tenemos en el embarazo, el tono siempre va a estar de 0 a 20. Hasta 20 puede llegar en el embarazo, ¿ya? Más de 20, si ya tiene 25, 30, yo estoy pensando que ya es una hipertonía. Algo está pasando, se está desprendiendo la placenta, o hay una irritabilidad debido a una amenaza de parto pretérmino, etcétera, algo patológico. Lo normal es que esté por debajo. Y cuando ya empieza el trabajo de parto, va a empezar a aparecer ya las contracciones en el preparto, es irregulares, ¿no? Los pródromos que se pueden dar una semana antes, que van a ser pues cada media hora, cada hora, ¿no? El tapón mucoso que se pierde, pero ya cuando se da la pérdida del tapón mucoso y las contracciones se hacen regulares, con una buena intensidad, ya nosotros decimos que es un franco trabajo de parto, ¿ok? Es un franco trabajo de parto. Los fenómenos pasivos, como había mencionado, pueden ser la ampliación del segmento. Sabemos que el istmo se va a convertir en segmento y este se va a distender. Esa distensión va a ser llevada a través de los estímulos nerviosos y la liberación de la oxitocina. ¿Qué es el borramiento? Paralelamente a esto, el año pasado tuve un alumno, ¿cómo se llaman estos chicos de mi grupo? Ya no me acuerdo. Vladimir, creo que se llama. Ellos tenían que revisar por qué se da el borramiento. Siempre hemos escuchado, se borra el cuello, pero ¿qué es el borramiento? A mí me gustan mucho las definiciones precisas y tenemos que saber qué es el borramiento. Ah, pero se borra, pues desaparece, pero ¿por qué? ¿Por qué se borra? ¿Por qué desaparece? ¿Y por qué se dilata? Va a haber un estímulo y como les digo, este estímulo va a hacer que el cuello desaparezca, ¿no? Normalmente el cuello tiene una longitud de 4 centímetros, luego se convierte en 2 centímetros, luego se convierte en medio centímetro. Miren cómo se va borrando y qué está pasando, ¿no? Se expulsa el tapón mucoso, que más o menos es como un corchito de moco, que la progesterona hace que esté muy, ¿cómo te podría decir? De consistencia viscosa, que hace que se convierta en un verdadero tapón, pero como hay más estrógenos, ¿qué hacen? El estrógeno hacen que el moco se vuelva filante y entonces este tapón se vuelve suave y empieza a caer por partecitas, ¿no? Y eso ya es un signo del pródromo de trabajo de parto. Entonces, se expulsa ese tapón mucoso por partes y también va a haber una protrusión de las bolsas de las aguas, que son las membranas fetales, que vamos a tener el amnios y el corium, y que tienen dentro el líquido amniótico. Todo esto van a hacer que el cuello se incorpore. Pero básicamente, ¿qué es la incorporación? Esto es la fisiología del borramiento. Vamos a tener que el cuello está formado por proteoglicanos. Son glicosaminoglicanos mucopolisacáridos ácidos conectados por un núcleo proteico central de colágeno. Acá tienen las proporciones que tiene cada una de estas sustancias. Es importante saberlo porque vamos a ser médicos, no vamos a ser de otro tipo de manejo, ¿no? Del parto, que yo sé que se borra, que haces esto y ya sale el feto. Puja, puja, salió. No es así. Nosotros tenemos que saber cuál es el componente bioquímico de lo que está sucediendo.
Entonces, este reblandecimiento del cuello depende de que el colágeno se va a hidrolizar, es decir, va a haber un agrupamiento de células, perdón, de sustancias hidrolíticas que van a hacer que este colágeno se desintegre y va a haber una colagenasa y una elastasa, porque estas dos enzimas van a hacer que se desintegre y estos provenientes de los fibroblastos estimulados por todos estos, las elastasas, la conectina, etcétera, una serie de mecanismos que van a hacer que el cuello vaya desapareciendo, entre comillas, y a eso se llama borramiento o incorporación. El cuello se está incorporando o se está borrando, y esto se da durante el trabajo de parto. Entonces, los glucosaminoglicanos van a disminuir en un 50% y cambian también su composición. Así que, por favor, chicos, cuando yo les vuelva a preguntar qué es el borramiento, ya no me van a decir, hoy no sé, voy a buscar. Ya sabemos, ¿ok? Para todos. Creo que son 116 los que están presentes. Espero que lo estén escuchando. Algunos me ponen su foto ahí y están durmiendo. Pero espero que capten esto, por favor, chicos. Entonces, vamos a tener los valores normales de cada una de las etapas del parto, que van a estar separados en tiempos. Tenemos la primera etapa, la segunda y la tercera. La fase latente y la fase activa van a ser parte de la primera etapa. Vamos a tener tiempos diferentes para la nulípara, es decir, para la que nunca ha dado a luz, la primigesta o nulípara, y la multípara, ¿no? La nulípara generalmente puede durar hasta 20 horas, la primera etapa, la fase latente, y la dilatación va a ser de 1.2 centímetros por hora, mientras que la multípara lo va a hacer en 14 horas y su frecuencia por horas va a ser 1.5 más o menos en promedio por hora. El descenso también en la nulípara es 1 centímetro por hora y en la multípara es 2 centímetros por hora. A veces la multípara es rápido, ¿no? A muchos de los alumnos e internos que se van rápido de la clase y que se van del internado así rápido, le dicen cuello de multípara, porque se borran rápido, ¿ya? Se borran rápido. La segunda etapa es la parte del expulsivo. Actualmente ya se ha mencionado, inclusive hubo una colega que vino de Inglaterra y que ya nos han dado los últimos avances en lo que respecta a la segunda etapa, y se considera hasta 3 horas, ¿no? Hasta 3 horas se puede considerar la segunda etapa. Esto básicamente para bajar los tiempos o mejor dicho, las incidencias de cesáreas, ¿no? Muchas veces estamos en el trabajo de parto, los médicos, y dicen, ya se demoró 1 hora, hora y media, no, ya, no sale, hay que cortar, vamos a operar. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos un parámetro de control tan preciso con respecto a la oxigenación fetal. En cambio, en Inglaterra les ponen electrodos que captan el pH y o sea, todo el estímulo cerebral. También les toman muestra de cuero cabelludo del pH y van haciendo de manera seriada una curva de pH para determinar si el bebé está yendo a hipoxia o no. Pueden bajar sus latidos, pero se recuperan, y mientras el pH se encuentre dentro de lo normal no es necesario actuar. Inclusive se puede ayudar, ahí están utilizando mucho los forceps y los vacuum, cosa que acá no lo hacemos. Entonces acá, ¿qué hacemos? Lo más salomónico es corta, cesárea, y lamentablemente estamos viendo mucho problema ahora en esto post pandemia de las cesáreas. En el hospital, no sé cómo será en los otros hospitales, pero en nuestro hospital hay mucha complicación ahora con las cesáreas. Histerectomías cada 2x3. Hemorragias, claves rojas, es decir, como nunca. En otras épocas antes de la pandemia no era tanto así. Algo está pasando, ¿no? Algo ha cambiado, como dicen en la película esta de
del Otso. Algo se está quebrando y está cambiando. Y lamentablemente, no sé, lo único que nos queda es que ustedes capten, por favor, todos los conocimientos y, sobre todo, practiquen, ¿no? Entonces, esta segunda etapa se ha considerado hasta 3 horas, ya no solo 90 minutos, sino hasta 3 horas, haciendo un control adecuado de la oxigenación fetal. En las multíparas esto suele ser más rápido, acá lo consideran hasta 1 hora, hasta 1 hora. La tercera etapa es la considerada ya el alumbramiento. El alumbramiento también en la nulípara está considerado hasta 45 minutos y en la multípara 30 minutos. Esto sí no ha cambiado, esto sigue igual. ¿Ok? Acá tenemos las diferentes curvas del parto, ¿no? Hendrix, Brenner, Stadt, Rodesch, Philpott, Ledger, Universidad de Michigan, etcétera. Y la de Friedman, que ustedes han escuchado en todos los libros está Friedman. Friedman es esta curva, con la S itálica, que todos los libros nos han repetido durante años, 40 años de los libros que nosotros estamos en el Perú recibiendo, y la curva de Friedman. Sin embargo, a nivel mundial se ha desvirtuado la curva de Friedman. ¿Por qué? Porque solo ha utilizado 500.000 pacientes, que no es estadísticamente a nivel mundial considerado. Cada uno se ha creado su curva de partograma y ahora se ha hecho trabajos multicéntricos en donde ya no se consideran estas curvas necesariamente. Entonces se considera que el partograma tiene otros parámetros. Entonces nosotros tenemos que monitorizar mediante el partograma la dilatación, es decir, la primera etapa del trabajo del parto. ¿Qué tenemos que evaluar? Signos vitales, control de la dinámica, tactos vaginales con una técnica estéril. Hay que restringir el número de tactos vaginales, ¿no? Si nosotros hacemos un buen examen, un buen registro, podemos restringir esto porque aumentamos el riesgo de infecciones, de endometritis puerperal. Se recomiendan menos de 5 tactos vaginales en todo el trabajo de parto, ¿no? Y miren cómo se está controlando la dilatación, ¿no? Acá el cuello se ha incorporado y la mano dentro de la vagina, el fornix lateral y donde se encuentra el cuello, cómo se controla la dilatación. Acá está con membranas íntegras, pero si están rotas, mucho más riesgo de que ingresen gérmenes y que puedan hacer que se produzca una endometritis o en su defecto el bebé también salga con infección. ¿Ok? Listo, vamos. Entonces, en el tacto vaginal, al inicio del trabajo de parto, tras la dilatación del cuello, tenemos que verificar también la variedad de presentación, ¿no? ¿Cómo se determina la variedad de presentación? Tenemos que ver la distribución de las suturas, la sutura, y de las fontanelas, la fontanela anterior y la fontanela posterior. Es como una flecha, ¿no? La cabeza de la flecha generalmente es la fontanela anterior y la cola de la flecha es la fontanela posterior. Generalmente la ubicación es el occipucio hacia el ilíaco. Occipito ilíaco izquierda anterior, occipito ilíaco derecha posterior, es decir, la variedad de presentación que va a tener esta sutura con respecto a los diferentes elementos de la pelvis. Pero básicamente como parámetro tomamos la ilíaca anterior, o si la cabeza está al revés es la ilíaca posterior. ¿Ok? Esas variedades ya tenemos que ir revisando. Entonces, en el tacto vaginal tenemos que definir el grado de borramiento cervical, el acortamiento cervical, que ya lo hemos descrito.
Si mide 1 centímetro, ya hemos visto 50% borrado. Sabemos que el cuello mide 4 centímetros, ¿no? 4 centímetros de longitud. Aquí debe ser 2 centímetros, es 50%. 1 centímetro debe ser ya casi 70%. Está mal. Ya, corrijan eso. Y cuando ya está como la telita de su ropa, como del mandil, a veces ya palpamos el cuello así como una telita y ya estamos pues en un 95 a 100%. 100% sería desaparecer, pero es un 95% de incorporación y eso lo colocamos en el reporte, como acá, mira, el cuello está dilatado y está encima borrado, está muy delgadito. La consistencia tenemos que categorizarla como duro, como la punta de la nariz, intermedio blando, como los labios, ¿ok? Y la posición del cuello, si es posterior, cuando está hacia el sacro, si es central o está centralizándose, como en este caso. Si las membranas están íntegras o están rotas, también hay que evaluar el acolchonamiento de la superficie. Acá estamos viendo las bolsas, se palpa como remitente, entonces, y en el fondo se ve la cabeza fetal, ¿ok? Luego, el polo fetal, dónde está descendido, en qué plano, ya ustedes han hecho pelvimetría en su clase de fisiología, lo vemos en la parte en simulación, ya deben haber hecho, ya estamos en la parte del parto. Se supone que cuando ya llegó el parto ya sabemos todo lo anterior, sabemos cómo se dio el embarazo, cómo es la pelvis, cómo tengo que examinar a la paciente en mi control prenatal, etcétera. Esas cosas ya son previas. No voy a hacer pelvimetría en el momento del parto, ya se supone que ya se hizo en el control prenatal. Solo debo verificar. Sí, debo verificar. ¿No? Evaluación del polo fetal. El grado de descenso se evalúa de acuerdo a los planos de Hodge o planos de Lee, la variedad de la presentación o posición, grado de flexión de la cabeza, si la cabeza está presentando la sutura, qué sutura está presentando, ¿no? Al momento del parto. ¿Cuáles son las limitaciones del partograma? ¿No? Solo es un instrumento de registro, ¿no? Básicamente requiere de sus conocimientos, del juicio clínico. Es decir, el partograma no me va a decir qué debo hacer, simplemente me da los datos, ¿no? Es blanco, es negro, es gris, es rojo, es rosado, es verde, pero yo tengo que interpretar y ver cuál es la fisiopatología de lo que está sucediendo y en base a eso hago mis conclusiones, ¿ya? Está solo indicado en presentación cefálica, en feto único y en parto vaginal. ¿Listo? Esas son las indicaciones del partograma. Y este es el partograma. Acá tenemos la hoja del partograma actual, acá tenemos la línea de alerta y la línea de acción. Esto lo han visto seguro en todas las salas de partos, los que han podido verla, los que no, recién probablemente lo vamos a ver, ¿no? Acá lo hemos ampliado un poquito, la identificación del paciente, la frecuencia cardíaca del bebé, como es de 150, 130, 120, etcétera, vamos registrando. El líquido amniótico, acá están todas las siglas, si están íntegras, si están rotas, si están con líquido claro, si están con líquido meconial, si están con líquido sanguinolento. Esas siglas las vamos colocando acá en cada momento, en cada hora que vamos registrando. Cada casillero es una hora. Nosotros ponemos la hora de acuerdo al día o al momento en que está entrando. Vamos a suponer que ahorita son 2 de la tarde, entró a las 2 de la tarde o entró a las 9 de la mañana. Y entonces a las 10, a las 12, a las 11, a las 12 y así voy sumando las horas y voy diciendo, a estas horas empezó a tener líquido meconial. A las 2 de la tarde vamos a suponer. ¿Ok? Entró con líquido claro y luego se convirtió en meconial. También vamos viendo si las suturas como están de lado o se están acomodando en el canal de parto y todo eso lo describimos en esta parte del moldeamiento. ¿Ok? Esto lo tienen que revisar muy detenidamente. Acá tenemos el cuello del útero, ¿no? Acá tenemos el descenso y aquí tenemos la línea de alerta y la línea de acción. La dilatación del cuello, que es la primera parte, acá tenemos de 0 a 10 y vamos viendo, ¿no? En la primera hora tuvo 5 centímetros y de ahí empecé a contar.
cuánto se demoró para llegar a 6, cuánto se demoró para llegar a 7, cuánto se demoró para llegar a 8 y así por el estilo. Algunas pacientes llegan rápido y van para acá, otras van por acá, vamos a ver, ¿no? Algunas van a hacer esto, ¿no? Dilatación aquí. Oh, no, no me permite. Quería pintar flecha, pluma automática. Vamos a ver, pluma. A ver, entonces acá, ¿no? Empieza acá y ¡bum! Nació rápido. Otra de repente está acá y va más lento, más lento, más lento, pero completa y sale. En cambio, algunas otras pacientes empiezan acá y empiezan a demorar. Demora, 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 sin embargo, nace. Y hay otras que ya no, pues está por acá, se quedan planas y no avanzan, no avanzan y ya nosotros tenemos que ver qué está pasando. Es la pelvis mala, es la pelvis, el bebé hizo alguna deflexión, el canal no está bien evaluado o el tono del útero no es el más óptimo, entonces tenemos que buscar la causa de por qué se está alterando esto. Igual el descenso lo vamos a graficar acá y vamos viendo si el bebé está de acuerdo a las horas, a la una, a las dos, perdón, acá está, ¿qué dice? A las una, a las dos, a las tres, etcétera, las horas del partograma que nosotros hayamos empezado, vamos a ver cómo va descendiendo la presentación. ¿Ok? El descenso de la cabeza hasta que se convierte en 0, en +1 y ya nace. ¿Ok? ¿Está claro? ¿Está claro hasta ahí? Sí, doctora. Chicos, Sí, doctora. ¿Están vivos? Ya. Quiero que me digan que sí o que me pongan la manito de que están entendiendo o me ponen la mano para abajo también si no han entendido nada. Uy. Acá tenemos las contracciones, cómo se debe graficar las contracciones en el partograma y lo grafican. Cuando hagan su internado van a tener que hacer esto, ¿no? Si es menos de 20 milímetros de mercurio, si es entre 30 y 40 milímetros de mercurio, es una contracción que deja de deprimir, y si es mayor de 40, que no deja de deprimir, está como una piedrita, entonces vamos graficando las intensidades. Las funciones vitales también, acá está donde tienen que graficar, cómo es la orina, si tiene proteínas, si tiene acetona, si tiene la cantidad del volumen, en la tercera línea van anotando, ¿ok? Esto es el partograma. Luego tenemos las variedades de presentación de la cabeza, como les decía. ¿Cuál es la más frecuente? La occipito ilíaca izquierda anterior, ¿no? De ahí tenemos la occipito púbica, la occipito izquierda. Esta es la derecha anterior. La izquierda anterior es la más frecuente. Vamos a poner acá un momentito. Este es el 90%. Ya, este es el 90%. Y por eso es que el parto, cuando es en esta presentación y en esta variedad, ¿no? Ya hemos visto las características de la pelvis, que el lado izquierdo es más amplio, que el lado izquierdo tiene ciertos beneficios, y si la cabecita está para ese lado es mucho más fácil que el bebito descienda como un tobogán, ¿no? En la pelvis, y se da el parto, ¿no? No necesariamente tiene que ser un profesional el que lo atiende, lo puede atender ¿cómo se llama esto? El bombero, el policía, ¿no? El parto. Sin embargo, el resto ya tienen algún grado de distocia y esto lo tenemos que tener en cuenta, ¿no? El occipito posterior ya se da en un 4% y esto ya tenemos que considerarlo como una distocia. El bebito tiene que girar este ángulo para llegar al anterior. Acá casi no tiene que girar nada, acá tiene que girar hacia acá, ¿no? En cambio, este ya tiene que girar 90 grados, que todos tienen que llegar hacia el occipito anterior en algún momento del descenso. Ya esta tiene que girar todo esto, tiene que dar toda la vuelta. Entonces a veces es más difícil. Y este de acá tiene que girar
demasiado, 270 grados. Y entonces es ahí que se demora en el descenso, en la rotación y ya se queda como distosia. ¿Ok? ¿Está claro esto, chicos? Sí, doctora. Listo. Aquí tenemos luego el diámetro biparietal, que es el más pequeño, que más o menos mide 9 centímetros. Tiene que ser en la parte anteroposterior en algún momento para que se pueda acomodar a la pelvis. Y va a encajar en el plano medio que está formado por las espinas ciáticas, ya dijimos S2, y hacia la parte anterior la sínfisis del pubis. ¿Ok? Ese es el plano 2 cuando ya está encajado, el encajamiento. Entonces el encajamiento es básicamente, ¿dónde está mi pluma? En el plano o en el estrecho medio, en el estrecho medio. ¿Ya? En el estrecho. Y cuando tú haces la cuarta maniobra de Leopold ya no sale la cabecita, ya no sale. ¿Ok? Listo. ¿Qué es el sinclitismo? Es la actitud de la cabeza en relación a la pelvis materna. Entonces, la sutura mediana, ¿qué es la sutura mediana? Es la sutura del bebé, esta sutura, esta de acá. ¿Ya? Esta sutura, acá tenemos la sutura. Cuando se va al medio, va a ser sinclítica. Cuando está en el mismo medio, va a ser equidistante de acá y equidistante de acá. Ahí hay un sinclitismo. Pero cuando se va para adelante o se va para atrás, acá tenemos el sinclitismo anterior y el asinclitismo posterior. ¿Ok? El asinclitismo es la deflexión lateral hacia la ubicación más anterior o posterior. ¿Ok? Si la sutura alcanza el promontorio sacro, o sea, ya no se considera sinclitismo, sino hay un asinclitismo. ¿Está claro? Ya sea anterior o posterior. ¿Se entendió el concepto de ciclitismo y asinclitismo? El sinclitismo es equidistante para ambos lados. La segunda etapa del expulsivo, ahí vamos a ver las contracciones, que ya lo hemos referido, y como hay una feedback positivo, ¿no? ¿Qué es un feedback positivo? Que se va al caos, ¿no? Es que así como cuando alguien fuma 1, fuma 2, y esto es adictivo. Adictivo quiere decir feedback positivo. Fumo 1 y quiero 2. Fumo 2, quiero 3. Fumo 4, quiero 8. Fumo 10, quiero 20 y así por el estilo, hasta que me fumo todo y terminó con sobredosis. Esto es el feedback positivo. El feedback positivo en el parto se autoperpetúa el estímulo, es decir, la contracción va a dar que se dé más oxitocina, más contracción, más oxitocina, más contracción y hasta que salga el producto. El caos viene hasta que salga el producto. Y si no sale, o se rompe el útero, o se muere el feto, o pasa algo para que esto pase, se genere el caos. ¿Ok? Entonces no se olviden que los feedback positivos se dan generalmente en las mujeres. ¿Cuáles son los feedback positivos? El parto, la ovulación y la lactancia. Son feedback positivos. Más estímulo, más producción. ¿Cuál es un feedback que no tiene que ver con el sexo? La coagulación. ¿Ok? Esos ya son preguntas de otra época, ya de otro lugar, que ya se los estoy compartiendo. Los movimientos cardinales en el parto. Los movimientos cardinales en el parto van a tener que ver con la presión del líquido amniótico, con la presión del pujo de la paciente, la presión intraabdominal, del diafragma y la extensión y enderezamiento del cuerpo fetal. ¿Ok?
se tiene que acomodar a este tobogán, a esta curva de Carus, que va a tener 2 cilindros insertados, ¿no? Un cilindro que viene de arriba y otro se va hacia abajo, con un ángulo de 60 grados. Y es ahí donde tiene que ir encajando el bebé, como vemos acá, ¿no? Encaja y va avanzando hasta que gira y sale. ¿Ok? Entonces, vamos con la flexión. El mentón alcanza en contacto íntimo con el tórax fetal, ¿no? En el diámetro occipito frontal o suboccipito bregmático. Esta es la sutura o la posición más adecuada para poder empezar con el menor diámetro y así reducir el diámetro anteposterior a 9.5 para que pueda entrar de manera adecuada a la pelvis. Si es que está medio deflexionado, va a entrar con mayor dificultad, con mayor diámetro. Si la pelvis es límite, ahí se va a quedar, ¿no? Entonces es importante que haga su flexión. Esta flexión es lo más importante. Acá miren, ya está medio deflexionado y el diámetro es mucho más grande. ¿Se entendió? Vamos con la rotación interna. Consiste el giro de la cabeza, eso que le acaba de decir que tiene que girar 45 grados, que tiene que girar 90 grados, esa es la rotación interna. Dependiendo para qué lado esté el occipito posterior, vamos a tener el giro de la cabeza. Entonces, cuán más fácil o más complicado va a ser esta rotación interna, de tal forma que el occipucio se desplaza hacia la sínfisis del pubis a partir de su posición original. ¿Quién es más fácil? El que está más cerca. Y el más cerca es el occipito ilíaco izquierdo anterior, en relación con los laterales, ¿no? Que el lateral izquierdo es más amplio que el lateral derecho. ¿Está claro? Digan que sí, por favor, ya se fueron algunos 4, ya se han desconectado. ¿Está claro o no está claro? Disculpe, dijo el izquierdo es más largo que el derecho, ¿verdad? El izquierdo, el diámetro izquierdo es más amplio que el derecho, de la pelvis de la madre, no de la cabeza del bebé. Por favor, ¿me entienden? Medio raro. O yo hablo raro de repente. ¿Ya? Entonces, cuando han leído ustedes pelvimetría y han estudiado pelvimetría, Daniel, ¿estás por ahí? Hoy Daniel no está. Melissa. Doctora, buenas tardes. Hola, Melissa. ¿Estamos de acuerdo en que el lado de la pelvis más amplio es el lado izquierdo, los diámetros izquierdos, sí o no? Melissa. ¿Estás o no estás? Sí, doctora, sí estoy aquí. Ya, ¿estás de acuerdo? Eso lo hemos revisado hoy en la mañana. Hemos hablado de los diámetros de la pelvis, que eso ya es conocimiento previo. Entonces, solamente estamos integrando lo de la cabeza, que tiene que ser el giro para la rotación interna, y se basa en que el lado de la pelvis es más amplio. El lado de la pelvis de la mamá es más amplio en el lado izquierdo, ¿no? El diámetro lateral, vamos a decir el diámetro transverso, El anteroposterior es igual, ¿no? Para la mayoría de pacientes, pero en cambio en la pelvis hay vamos a ver la pelvis acá, hay una asimetría. El diámetro izquierdo, este diámetro, es más grande en todas las pelvis de las mujeres. En cambio, este de acá es más pequeño. En base a eso, la cabecita, el 90% de veces, se ubica hacia el lado izquierdo. Y entonces, cuando hace la flexión, el lado izquierdo, o mejor dicho, la flexión va a ayudar a que la rotación interna, que es el siguiente proceso del movimiento cardinal durante el parto, sea más fácil en el lado izquierdo. ¿Se entendió mejor? Chicos, ¿se entendió mejor? Sí, doctora. Sí, doctora. El giro de la cabeza
se va a dar mejor en el lado izquierdo. Si está para el lado derecho va a ser un poquito más difícil, más lento, puede demorar este proceso. Entonces aprendamos ese 90%. El siguiente movimiento cardinal es la extensión. La extensión. Existen dos fuerzas, ¿no? Una por el útero y la segunda la resistencia del piso pélvico y la sínfisis del pubis. Y esto va a hacer que la cabecita, que estaba bien flexionada, vaya a producir una flexión. Y si sabemos que el occipucio está hacia la parte posterior, uy, Dios mío, se me va el tiempo. Acá está el occipucio, ¿no? ¿Estamos? Esta es la fontanela anterior. Entonces el occipucio baja, baja, baja por acá. ¿Y qué va a hacer con el pubis? El pubis se va a convertir en una bisagra, como una bisagra. Y la cabecita se queda acá, se queda acá, se queda acá, pero va girando, así como mi cabeza, no sé si me ven, a través del pubis, como si fuera acá, ¿no? Y se va a producir la extensión. ¿Estamos? Ya en el momento del trabajo de parto se va a dar la extensión en el momento del expulsivo. Cuando ya llegó a 10 de dilatación, la cabeza llegó a +3, y estamos acá en +3, en los planos del I, ¿no? Y entonces, entre el pubis, está el occipucio, y la cara del bebé, ¿hacia dónde va a estar? Acá está la nariz. Acá está la nariz. ¿Hacia dónde está? Hacia el coxis. Es decir, está mirando hacia atrás. ¿Se entiende? Chicos. Díganme Doctora, que no y lo repetimos. cuando usted menciona ahí el pubis, que es el que va a generar así como bisagra, es la sínfisis del pubis, ¿correcto? Claro. La sínfisis del pubis de la madre con el occipucio del bebé. El occipucio del bebé, el occipucio del bebé. De tal forma que esto es la sínfisis del pubis y mi cabeza es como la del bebé. Y el bebé va a hacer esto a través del pubis. ¿Y esto qué va a hacer? El coxis. ¿Se entendió? Sí, doctora. ¿Se entendió mejor? Listo. Porque acá la imagen a veces no ayuda mucho, pero si ustedes ven bien, acá está la nariz está con el coxis. Y esa es la rotación, la extensión. Y ya cuando sale la cabeza, mirando hacia abajo o hacia atrás, en la posición anatómica, se va a dar, cuando ya sale el hombro, la rotación externa. Esto es la restitución de la posición inicial de la cabeza fetal. La cabeza empezó de costadito y cuando ya salió la cabeza, vuelve a ponerse al mismo lado. ¿Para qué? Para que los hombros vayan pasando por esta parte del canal. Eso, a esa parte de la cabeza se llama rotación externa. Es la restitución de la posición inicial de la cabeza, que sirve para llevar el diámetro biacromial, es decir, los hombros, en relación antero-posterior de la pelvis materna. Antero-posterior. ¿Se entendió? Hombro anterior hacia el pubis y el otro hacia el posterior. ¿Se entendió? Chicos, hablen ahora, por favor. Y la expulsión es cuando ya sale el hombro anterior, bajo la sínfisis del pubis y el perineo desciende, y luego sale el hombro posterior, nacimiento de hombros. El resto del cuerpo se desliza con rapidez al exterior. ¿Ok? Esto es parte por parte del trabajo de parto. Y acá tenemos los movimientos. Acá tenemos, ¿cómo se llama esto? La flexión.
Acá está la actitud, acá es la flexión. Luego tenemos el descenso interno y paralelamente a eso vamos a tener la rotación interna. De ahí tenemos la extensión, luego tenemos la rotación externa, que es la restitución de la posición fetal a esto. De ahí sale el hombro anterior y luego sale el hombro posterior. ¿Se entendió mejor, chicos? Sí, doctora. Se entendió, ¿no? ¿Alguna duda hasta el momento? Todo claro. Y tenemos el parto. El parto debe ser vertical, es lo fisiológico. ¿Por qué? Porque las fuerzas gravitacionales es mejor para abajo, ¿no? Es mejor para abajo. Y actualmente se está propiciando que el parto sea de tipo vertical, ¿ok? Acá tenemos, miren cómo la cabecita en ese tobogán es más fácil que esté de arriba para abajo que esté de lateral. En el hospital ya tenemos la camilla que se acomoda de forma vertical. Acá vemos, inclusive esto no es en el hospital, pero es en otro lugar donde se está haciendo que el esposo la acompañe a la esposa para que pueda dar a luz de manera vertical. Y la camilla se eleva de tal forma que el que atiende el parto puede estar por debajo tranquilamente para la recepción del feto, ¿ok? O del recién nacido. Acá tenemos un link para que vean el parto, ¿ya? Luego tenemos el alumbramiento. El alumbramiento debe ser entre 30 y 45 minutos después de la salida del recién nacido. Se va a dar la expulsión de la placenta, ¿ok? El 90% de placentas se desprenden a los 15 minutos, pero recién el 97% se expulsan a los 30 minutos. Por eso se considera que debe ser esperado hasta 30 minutos posteriores a la salida del bebé. Sale el bebé y vamos a ver qué hacer. ¿Cuáles son las contracciones del alumbramiento? Con la intensidad de 50 milímetros de mercurio y una frecuencia de 3 en 10 minutos, que ya sabemos, y ya no está el producto, hay una diferencia de volumen del útero de 30 centímetros y se va a un útero de 20 centímetros. O sea, hay una reducción de 10 centímetros de altitud. Es bastante. Y entonces eso hace que el útero siga contrayéndose. Esa contracción va a hacer que toda la decidua basal se desprenda progresivamente. Y ese desprendimiento de la membrana basal o de la decidua basal en la membrana de Nitabush, que es la que se va a formar al término, va a hacer que el útero siga contrayéndose y la placenta se siga desprendiendo fisiológicamente. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacemos nosotros cuando se está dando este desprendimiento? Primero, esperar 30 segundos. Cuando nace el bebé, se tiene que esperar 30 segundos para que el bebé reciba más sangre del debido, o sea, de la madre, para que no tenga esa falta de sangre. Se le deja para que el bebé haga contacto directo con la madre. Acá vamos a retroceder. Tiene que hacer contacto piel a piel, eso lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Contacto piel a piel, y en ese momento que ya está haciendo el contacto, ya no hay latidos en el cordón, no ordeñar el cordón. En muchos centros de parto, a veces la obstetriz dice, ¡ay, ordéñalo! No se debe hacer que se exprima ese cordón, porque eso trae aumento de la mortalidad hospitalaria del neonato. Para nosotros bien, porque la placenta se desprende rápido, pero estamos condicionando problemas para el recién nacido. Aumenta el hematocrito del recién nacido y esos 30 segundos
que se deja al recién nacido hace que su hematocrito aumente, ¿ok? Y se puede determinar en sangre del cordón, también se puede hacer un AGA. Al momento de nacer, en la mayoría de hospitales europeos, no en el Perú, se toma un AGA. Algunos países, algunos hospitales del Perú lo hacen porque tienen la disponibilidad de hacer el estudio de AGA, no todos tienen los centros de salud. Entonces se toma la muestra y se ve en qué pH tiene el niño de nacimiento. Es mucho mejor el pH del nacimiento que el APGAR. El APGAR es un puntaje subjetivo hasta cierto punto, pero que se considera pues en la mayoría de centros porque no tenemos el pH. Lo ideal es determinar mediante el AGA el pH de la sangre y también el tipo de sangre. Ya al momento estamos sabiendo que la mamá es RH negativo y el bebé también salió RH negativo, de repente es positivo. Y ya tenemos que ver qué hacer en ese momento. Es importante el grupo sanguíneo del bebé. Luego vamos a tener los signos clínicos del desprendimiento de la placenta. Va a haber una aparición del sangrado, va a haber una desaparición del sangrado, una reaparición de la dinámica uterina, vamos a tener el signo de Schroeder, vamos a tener el signo de Kutschner, vamos a tener el signo de Alfred, vamos a tener el signo de Fabres, que no se recomienda realizar. Ahorita los vamos a ver a estos. Y en total, en la tercera etapa del alumbramiento, es el sangrado que debe haber en un parto vaginal. Debe ser menor de 500 o máximo hasta 500. Si pierde más, no es lo mejor porque la paciente se va a anemizar. Ya su preparación en el embarazo solo fue para una pérdida de 500. Así es que tenemos que tener en cuenta esto. Acá tenemos la maniobra de Brad Andrews, ¿no? La mano abdominal asegura el fondo uterino. Es importante esto. Siempre es importante. ¿Por qué? Para mantenerlo en una posición fija y evitar la inversión uterina. La inversión uterina es una superemergencia que si le pasa a cualquier paciente, como ha pasado en este año, en abril, creo que entró una interna nueva, y jale el cordón, y ¡pum! Se puso a jalar y nadie se dio cuenta y el útero estaba invertido. El útero invertido no se puede revertir si tú no te das cuenta en el segundo. No solo en el minuto, en el segundo. Tú estás viendo que se invierte y tienes que poner la mano para que ese útero se revierta, o sea, se vuelva a su posición normal. Porque si tú no te das cuenta como sucedió, el útero se engrampó ahí con su inversión y sangra y sangra y sangra. Es como si se te hubiera abierto la aorta. La paciente se muere desangrada si no le sacas el útero. Y era su primer bebé y era 25 años. ¿Qué le dices a la paciente? Ya le sacaste el útero por su parto y solo por inversión uterina. Por eso es importante siempre coger el útero y recién ver si el cordón está o no está móvil o está todavía fijo. ¿Ok? El cordón pinzado. El signo de Schroeder. ¿Qué es el signo de Schroeder? Ustedes van a ver que la paciente está con su cordón umbilical colgado a través de la vagina, pero el signo de Schroeder es el útero empieza a elevarse en el abdomen y se lateraliza y hay una pérdida hemática. Eso quiere decir que la placenta se está desprendiendo. Estamos por buen camino y hay que seguir sentados y esperando a que se termine de desprender. El signo de Alfred es cuando la placenta se está desprendiendo y se puede observar el descenso del cordón. Empieza a deslizarse la pinza con el cordón. También es un signo de que se está terminando de desprender, pero no se ha desprendido completamente. Lo que no es recomendado es este signo que sí hizo la interna, el signo del pescador, ¿no? Colocar la mano sobre el fondo, no colocaron la mano sobre el fondo y empezaron a sacudir suavemente el cordón para ver si existen trepitaciones. Lo podemos hacer, pero con la mano bien fija en el fondo. Si no, se te vuelve una inversión uterina y eso es complicadísimo. ¿Ya? Puedes matar a la paciente solo por hacer esa pequeña maniobra que parece insignificante, pero es muy importante.
Un ratito. Ya. Y acá tenemos cuál es el positivo si no se transmiten trepitaciones y negativo si hay trepitaciones. Cuidado con la inversión uterina, por favor, al hacer esta maniobra. Es no recomendado. Sin embargo, la mayoría de libros lo refiere. Por eso se lo he traído acá para que ustedes lo conozcan. El signo de Kushner es cuando la placenta no se ha desprendido y al presionar sobre la sínfisis del pubis se produce el retroceso del cordón umbilical hacia la vagina, ¿no? Está todavía prendido en esta zona. Todavía está prendido acá, ¿no? Y acá. Entonces, cuando ustedes hacen el signo, el cordón sube. Entonces te dicen, no podemos jalar, tenemos que seguir esperando. Y lo que podemos hacer es masaje uterino para que se siga desprendiendo. Pero estos problemas se pueden evitar. Estos problemas se pueden evitar o se puede acortar el tiempo. La placenta es un órgano discoideo que mide entre... Perdón, un ratito. Que mide entre 15 a 25 centímetros de diámetro por 3 centímetros de espesor y suele pesar entre medio kilo más o menos y 600 gramos. Es un sexto del peso del recién nacido en promedio, ¿ya? Y vamos a tener acá el amnios, ¿no? El cordón umbilical, sus vasos sanguíneos y el corium, que es la cara materna. Y acá tenemos los cotiledones. Tenemos los cotiledones acá, la cara materna. A ver, una flecha, la pluma. Acá está la cara materna, que es esta, que está prendida del endometrio, y acá está la membrana de Nitabush. Y la cara fetal, que es la lisa, la que tiene la bolsa amniótica. ¿Ok? ¿Está claro esto? Esa es la decisiva basal. El alumbramiento. El 80% de estas desprendimientos del Lockshore. Ya, estamos de regreso. Entonces, la mayoría de desprendimientos de placenta, como le decía, es a los Schultz, es decir, por la cara fetal. Se arrastran las membranas, acá tenemos la vulva y vemos cómo se está produciendo el alumbramiento. ¿Ok? Acá tenemos la cara fetal, que es la alumbramiento a los Schultz. Vamos a poner acá. S. Schultz. T. Z. Ya, los Schultz. Y la cara materna a lo Duncan. ¿Ok? Es por la cara de los cotiledones. ¿Ok? La placenta de inserción puede ser de inserción velamentosa. Acá tenemos el cordón y acá tenemos todos los vasos sanguíneos, que es de tipo velamentosa. Este es el 1% de gestaciones y el 10% de las gemelares. Hay que tener en cuenta porque si jalamos esto y se rompe, se quedó la placenta adentro y necesitamos entrar a sala con anestesia. Así es que tener mucho cuidado de los reportes de ecografía, que podamos tener la inserción velamentosa en alguna de las pacientes.
¿Qué es el alumbramiento dirigido? Y precisamente esto se ha hecho para evitar que los alumbramientos sea alguna adherencia de esta membrana de Nitabush anómala, que a pesar de que hagamos el alumbramiento dirigido no se va a dar el alumbramiento, entonces ahí es necesario hacer una extracción manual de la placenta. Pero en la mayoría de casos se da el alumbramiento dirigido para evitar las hemorragias extremas de la paciente. Entonces, acá dice, consiste en fortalecer la retracción uterina mediante la administración de la oxitocina exógena. Y esto es una estrategia sistemática en países desarrollados que ya nosotros lo estamos tomando como protocolo. Se debe administrar 1 o 2 ampollas de oxitocina por vía intravenosa o intramuscular. Solemos hacerlo intramuscular durante el parto, en la parte del muslo de la paciente, que la mamá está gritando del dolor y de la emoción del nacimiento del bebé, plum, ahí se le pone la inyección intramuscular de oxitocina en el momento en que ya salió el bebé, en el momento en que está haciendo el contacto piel a piel, la mamá y el bebé. En este momento es el que se pone la oxitocina en la pierna, en el muslo, en el glúteo, donde puedas. La obstetriz ya tiene que estar lista con su ampolla. Nosotros hacemos la indicación y la obstetriz, que hace las funciones de enfermera, tiene que poner la ampolla, ¿ya? Entonces, se administra esto poco después del nacimiento y esto ayuda a que se produzca el desprendimiento más rápido de la placenta y completo. ¿Ok? Salvo, como les digo, que tenga alguna anomalía de inserción, que no sea normoinserta, que se desprenda en la membrana de Nitabush, sino que esté invadiendo el endometrio y el miometrio y que puede ser algún grado de acretismo. Esto ya necesita otro manejo. ¿Ok? Aquí tenemos el contacto piel a piel del recién nacido luego de que sale del expulsivo con su cordón, con su pinza, va al lado de la mamá para que esté con el contacto piel a piel. Inclusive a veces se le da para que succione la leche y eso ayuda a que también el útero se contraiga. ¿Ok? Luego vamos a hablar de las episiotomías. ¿Cuáles son los puntos anatómicos de las episiotomías? Acá tenemos los músculos, que ustedes ya los conocen, que ya los han revisado, el bulbo cavernoso, el isquio cavernoso, el transverso superficial, el transverso profundo, el elevador del ano. Acá tengo mi flechita que le he dibujado ahí en verde claro o blanco. Es el corte que nosotros hacemos, generalmente es la episiotomía medio lateral, derecha. Y si somos zurdos, medio lateral izquierda, ¿ya? Acá está. Un ratito. Medio lateral derecha o medio lateral izquierda, si soy zurdo. Y a Daniel, que no está en la clase, puede ser un corte para este lado. ¿Cuándo se da las episiotomías? Antes lo hacíamos en todas las pacientes, pero ahora MINSA nos ha limitado el uso de las episiotomías y se ha demostrado por medicina basada en evidencias que es mejor que la paciente se desgarre de manera natural porque sangra menos. Las episiotomías, miren todos los músculos que cortan y pueden provocar más hemorragias. Entonces solo es recomendado en primíparas. ¿Sí? ¿Alguien quiere participar? Doctora, la imagen que usted está dibujando es del ano, debería ser de la vagina. Ay, perdón. Más arriba. Discúlpame, yo lo he estado viendo, sí tienes razón. Vamos a borrar. Ya, acá está. Yo misma lo he hecho con el apuro. Vamos a ver, disculpe. Acá está la vagina y acá está el corte que tenemos que hacer. Ya, acá tenemos que hacer el corte. Esta es la medio lateral. Acá está la otra medio lateral derecha. Si puede ser mediana. El problema de las medianas es que no sangran mucho, pero podemos comprometer el ano. Acá tenemos el ano, ¿no? El esfínter anal, ¿no? Podemos comprometer el esfínter anal y la paciente genera una fístula.
El otro tipo de epicio es la mediana, perdón, la lateral, que sangra demasiado y no te amplía mucho el campo. La más utilizada es la medio lateral, ya sea derecha, que la mayoría somos diestros, o los zurdos, la medio lateral izquierda. ¿Está claro? Chicos. Sí, doctora. Ya, perfecto. Entonces, por favor, no es recomendado en todos los partos, solamente en las primíparas. ¿Por qué? Porque la medicina basada en evidencias ha mencionado de que debe ser mediante un desgarro. Ya. Sí. Ya. Ya. Entonces, acá tenemos los desgarros perineales y las episiotomías. Se tiene que hacer, perdón un ratito. Ya. Se tiene que hacer de manera sistemática en el caso de las primíparas, cuando existe macrosomía, expulsivo prolongado, presentaciones deflexionadas, sospecha de hipoxia fetal o partos pretérminos para evitar el daño de la calota, que es muy blanda en los prematuros. Como se ha hecho un corte de todas las estructuras musculares, estas se tienen que suturar por capas, ¿no? La episiotomía, y básicamente son todos estos músculos que sean el transverso superficial, el transverso profundo y ramas del elevador del ano, el bulbo cavernoso, etcétera, todos los que estamos por acá. También se utiliza en el caso de el uso de los forceps, ¿no? ¿Y por qué? MINSA toma la norma de que se deben de realizar menos del 30% de episiotomías de todos los partos. Cuando han venido a supervisar a salud, nosotros atendemos en un promedio del mes 120 partos por mes, y de estos solamente tendríamos que tener menos de 40 pacientes con episiotomías. Si teníamos más del 30%, la calificación era 0, anómalo, mal procedimiento. Entonces es recomendable que solo se realicen algunos casos. La mayoría se deja los desgarros. Vamos a ver acá algunos desgarros. A ver. La clasificación de los desgarros perineales. Tenemos que si es de primer grado, solo hay lesión en piel. Si es de grado 2, están ya comprometidos los músculos perineales sin afectar el esfínter anal. Y los del grado 3 son los más importantes. Lesión del esfínter externo menor al 50%, el B, lesión del esfínter externo mayor al 50% del grosor, y el 3C, lesión del esfínter externo e interno. El grado 4 es cuando ya hay lesión del esfínter anal y la mucosa rectal, y entonces se genera una fístula. ¿Ok? Luego tenemos en el puerperio. El puerperio también va a tener sus contracciones permanentes con la retracción uterina. Sabemos que en estos tenemos mucho de importancia la liberación de oxitocina mediante la lactancia. También hay contracciones rítmicas que se van a denominar los entuertos. La paciente va a referir como cólico menstrual, y esa reposición del tamaño del útero desde los 30 centímetros y en el puerperio se vuelve de 20 centímetros hacia su posición inicial, que era de 7 centímetros, va a tomar un tiempo, y mediante las contracciones, estas rítmicas durante el día, y la lactancia va a apoyar a estas contracciones, hace que se restituya su tamaño inicial.
En el puerperio inmediato comprende las primeras 24 horas. Luego, 2 horas de determinación del parto y la primera hora después del parto es el momento ideal para comenzar el contacto piel a piel. Pero este puerperio inmediato es el más importante de los puerperios, sobre todo porque acá se dan la mayor cantidad de complicaciones del parto. En este periodo inmediato se dan las atonías uterinas, las hipotonías uterinas, los desgarros con hematomas, las hemorragias por retención de membranas en el útero. Entonces ahí tenemos las hemorragias puerperales. Es otro tema de otra clase. Las hemorragias puerperales se van a dar principalmente como causa de las claves rojas que vamos a tener que activar en muchas de las pacientes, y algunas de ellas terminan con actividad quirúrgica, es decir, que hay necesidad de operar a la paciente, no solo de poner balón de Bacri, sangre, líquido, tóxicos, que tenemos inclusive el uratocin, que es el carbetocin, que es un uterotónico muy bueno, pero cada ampolla vale 1.500 soles, entonces es muy caro. Es importante entonces este periodo de las 2 primeras horas. De ahí que la paciente en estas 2 primeras horas tiene que estar monitorizada por la obstetriz. Cada 15 minutos tiene que tener función vital, presión, pulso, temperatura, y tiene que estar vigilándose que el útero esté contraído y qué volumen de sangre está perdiendo por vagina. Porque si no nos damos cuenta, y si su episiotomía o su desgarro tiene algún hematoma, porque si no nos damos cuenta se puede dar la hemorragia y la paciente ya la encontramos moribunda. ¿Ok? Luego tenemos el puerperio precoz, que ya es a partir de las 24 horas hasta el 10º día del parto. Durante esta fase se producen los cambios involutivos más importantes, sobre todo relacionados con la lactancia materna. Va a perder el edema, esa hinchazón de las piernas, va a perder el líquido, su filtración glomerular va a restituirse progresivamente, su tendencia a la hiperglicemia por el lactógeno placentario, por el propio embarazo, va a ir restituyéndose. Si está preeclámptica, también esto va a ir compensando toda la parte inflamatoria que se ha dado durante todos los procesos del puerperio, se van a ir recomponiendo de manera normal. ¿Okay? Hasta el 10º día. Y en el puerperio tardío ya es desde el 10º día hasta los 40 a 45 días, la popular cuarentena, donde van a involucionar todos los procesos que han cambiado en el organismo de la mujer, y se va a restituir la menstruación si es que la paciente no está dando de lactar a los 45 días, y la ovulación también se restituye a los 45 días si es que no está dando de lactar. Si está dando de lactar va a haber interferencia y esto va a ser más tardío. Durante el puerperio es necesario evaluar las funciones vitales, el sangrado puerperal, la involución uterina. Aquí tengo los días. El primer día está a nivel del ombligo, después el segundo día está 1 centímetro por debajo, el tercer día a 2 centímetros por debajo, y de tal forma que el día 7 u 8 o 9 debe estar ya de tamaño intrapélvico. ¿Ok? Si yo encuentro el tercer día, lo encuentro por encima del ombligo, ahí estoy mal, porque esta paciente tiene una subinvolución uterina. Puede ser que esté con restos, se ha quedado una membrana, o tiene alguna alteración que hay que investigar. También tenemos que evaluar y cuidar la sutura y de los desgarros y de la episiorrafia. También hay que administrar analgésicos, medios físicos fríos para la zona vestibular. No es el vestíbulo del oído, sino es el vestíbulo de la vulva. Ya ustedes saben cuáles son los elementos que forman el vestíbulo vulvar. Y también hay que dar dieta rica en fibras para evitar el estreñimiento, porque por la lactancia que se pierde mucho fluido, la paciente va a tender a ser estreñida. ¿Ok? Esto No, han salido. durante el puerperio.
Las complicaciones puerperales son las hemorragias, la subinvolución, la fiebre, la coriomionitis, esto que ya les he referido, hay que tener cuidado. La OMS incluye a 24 países durante el cual se mostró 10% de nacimientos necesitaron inducción del parto. La inducción con oxitocina. Hemos dicho que hay partos en los que no se produce este proceso de activación de la oxitocina, de los receptores de oxitocina, porque de pronto no hay ese cambio hormonal en la producción de mayor estriol y menor progesterona que va a activar las contracciones, la producción de las contracciones uterinas, y entonces en estos casos, ¿qué tenemos que hacer? La paciente llegó a las 40 semanas y no empieza el trabajo de parto. Entonces existe la posibilidad de hacer una inducción con oxitocina del trabajo de parto. Pero antes de esto, tenemos que revisar que la paciente debe, acá tenemos la evidencia, la parte estadística, que esta la pueden leer, ¿ya? La frecuencia estadística es imitar al compuesto de muerte perinatal y complicaciones neonatales graves, ¿no? Entonces, esto tenemos que considerar para una inducción, determinar la presentación fetal. No podemos hacer una inducción en un podalco, ¿no? Tenemos que ver el peso fetal. De repente el peso del bebé es más de 3.800, más de 4 kilos. Tampoco debe ser considerado para inducir. Hay que ver todos los riesgos que se podría dar con el bebé grande o el bebé muy pequeño y la edad gestacional. Si es un bebé prematuro, tampoco debemos inducir un prematuro. Tiene que tener un feto a término, más de 37, 38 semanas. Y lo más importante de ello, todos son importantes, pero no más importante es el examen del cuello, el examen del cérvix uterino, para decidir si está indicado el agente de maduración cervical. ¿Qué es la maduración cervical? Para esto y también se tiene que revisar la frecuencia cardíaca fetal, ¿no? Si es que un bebito con tendencia a la bradicardia o a la taquicardia, hay que ver su bienestar fetal mediante una ecografía, un Doppler, una evolución del peso fetal con respecto a sus funciones arteriales, el Doppler de la uterina, el Doppler de la umbilical y el Doppler de las cerebrales medias, y de acuerdo a esto recién tenemos que ver si es que esta paciente está para inducción o no. Se tiene que evaluar mucho el caso. No se puede inducir a cualquier paciente. No se puede inducir a una cesárea anterior. Tampoco, ¿no? ¿Cuáles son los factores no cervicales asociados con una mayor probabilidad de inducción exitosa? La multiparidad nos ayuda para que se pueda inducir porque sus receptores son más sensibles. Tenemos el índice de masa corporal inferior, o sea, que no sea obesa, que las membranas estén rotas, hay mayor prostaglandinas que van a ayudar a que se contraiga más, una altura más alta, la paciente que sea de talla alta, no se refiere a la altura uterina, sino a la talla de la mujer, el peso fetal más bajo también nos ayuda, y la ausencia de comorbilidades asociadas a la insuficiencia placentaria. Tiene que haber ausencia, por eso les digo el Doppler. Un momentito. Entonces, es necesario todo esto. Un ratito que se está muriendo mi computadora. Ya. Ya. Entonces, vamos a tener en cuenta los factores cervicales. ¿Cuáles son las indicaciones de la inducción? Acá tenemos todas las indicaciones de la inducción, que son múltiples. Esto ya lo revisan ustedes, porque es un tema cada uno. Y lo más importante de todo es los factores cervicales. El índice de Bishop, que debemos de considerar. ¿Qué es el índice de Bishop? Es una puntuación que debe tener más de 6
y si tiene menos de 3 es como un Bishop desfavorable para una inducción. Si tenemos un Bishop desfavorable no debemos hacer inducción. Puntuaciones de 4 a 5 están en la zona gris, es decir, en la zona de duda. ¿Qué cosa contribuye a un Bishop? La dilatación. Si es un cervix cerrado, si está de 1 a 2, si está de 3 a 4 son 2 puntos, si está de más de 5 es 3 puntos. El borramiento, que ya lo hemos descrito, de 0 a 30%, 0, de 40 a 50%, 1, del 60 a 70%, 2 y mayor del 80% de borramiento, 3. La estación, menos 3, 0, en 1 menos 2, 2 menos 1, 3 más 1. La consistencia, ya hemos visto, firme como la nariz, medio y el suave, como los labios, ¿no? Hemos visto posición del cuello si es posterior, que está mirando el occiput, se está mirando el sacro, posición intermedia, que está mirando hacia la salida de la vagina, y posición anterior, que se está yendo mirando hacia la parte de la vejiga. Entonces tiene mayor puntaje, ¿ok? Y en base a todos estos parámetros se va a tomar la puntuación. Si tenemos una puntuación de 4 a 5, o perdón, mayor de 6, ahí sí podemos hacer la inducción. ¿Cómo se hace la inducción? La hacemos con oxitocina. Acá tenemos las dosis en 1000 unidades por minuto. Esto lo tenemos que practicar. En la parte práctica, pídanle a sus docentes para que hagan la dilución adecuada para que ustedes puedan tener 0.5 a 1 miliunidad por minuto. ¿Ok? Tienen que calcular. El incremento de 1000 unidades por minuto no puede ser más de 2, ¿ya? Más de 2 por minuto. Nosotros podemos poner hasta 4000 unidades, porque esto va a ser con bomba de infusión, ¿ya? Sin embargo, hay que estar viendo cómo cambia la contracción del útero. Si es que es muy intensa, tenemos que bajar o continuar con ese mismo goteo. Este goteo va a hacer que se lleve durante 30 40 minutos cada uno de los goteos para la impregnación de todos los receptores de oxitocina en el útero. Y con dosis alta, acá tenemos 6000 unidades, el incremento de 6000 unidades por minuto, después de 15 minutos a media hora. Entonces vamos incrementando y este aumento va a hacer que cada uno de los momentos el útero se esté contrayendo más regularmente, y este momento en el que nosotros encontramos 3 contracciones en 10 minutos, decimos ya, esta dosis de oxitocina es la adecuada y la dejamos con este goteo a la paciente. ¿Se entendió, chicos? ¿Aló? ¿Están ahí? Sí, doctora, sí se entendió. Por favor. Entonces vamos a tener que hacer la práctica de diluir 10 unidades en 1 litro. ¿Ya? Y ustedes calculen cuántas gotas tienen que tener. Esto ya es regla de 3. Esto lo hacemos en práctica, ¿ya? ¿Cuántas gotas tenemos que tener para que tengamos 1 a 2, a 2 miliunidades, ¿ya? Miliunidades. Listo. Esto tienen que calcular. Acá son 10 unidades, o sea, son 10.000 miliunidades. Y ahí ya dividen y restan y suman. Por favor, esto lo tienen que calcular con tranquilidad, con tiempo. El procedimiento de inducción, nosotros tenemos que monitorizar a la paciente como está acá. Este es el tocodinamómetro, este es el que revisa o que realiza el registro de los latidos cardíacos fetales. Son 2 transductores que se ponen a las mamás, y uno es para la frecuencia cardíaca, el del de arriba, en el papel, y el de abajo es para las contracciones. De tal forma que uno tiene que monitorizar la frecuencia cardíaca y fetal. La frecuencia cardíaca fetal y la frecuencia uterina, acá está
me he confundido. Cuando se administra oxitocina, la actividad uterina y la frecuencia cardíaca fetal tienen que estar de acuerdo al progreso del trabajo de parto. Si nosotros vemos que la actividad uterina es muy intensa, muy frecuente, tenemos que bajar la dosis de la oxitocina. Todo esto tiene que saber que la oxitocina es sintética, es exógena, es endovenosa, y la vida media de la oxitocina es de 3 a 5 minutos. Entonces, eso nos ayuda a que si estamos pasando, el estímulo va a disminuir rápidamente. Y también si nos pasamos para el otro extremo, vamos a aumentar la frecuencia de tal forma que podemos hacer que este útero se rompa o se desprenda la placenta o el bebito se asfixie. Entonces, no debemos de pasar la dosis, ¿ok? Se tiene que coordinar y simular un parto. ¿Cómo se administró la oxitocina? Ahí está, en bombas de infusión. Acá tenemos la velocidad en milímetros, en miliunidades por minuto, y 5 a 6 miliunidades por minuto en un periodo de 10 a 60 minutos, en una hora, hasta aumentar al máximo de 16 a 64 miliunidades por minuto, pero esto tener en cuenta de que la susceptibilidad de la madre, ¿no? Hay algunas pacientes que con 8 miliunidades ya están en sus contracciones plenas, otras que necesitan 40 miliunidades y recién agarran el patrón. Entonces todo es variable. Esta es la bomba de infusión y acá está la oxitocina, que siempre debe estar heladita, como la cerveza, ¿ya? Siempre tiene que estar heladita, tiene que haber cadena de frío, porque si no pierde su función, pierde su efectividad. ¿Cuáles son las contraindicaciones? La taquisistolia. Dijimos que más de 5 contracciones en 10 minutos. Luego vamos a tener la paciente en el monitor cardíaco fetal, ese que les mostré hace un momento. Si hay hipoxemia fetal, tampoco puede haber continuación de la inducción, es una contraindicación si hay sufrimiento fetal. Si hay cesárea no podemos inducir, si hay miomectomía previa tampoco, porque nosotros vamos a estimular a los miocitos normales, pero las cicatrices no son elásticas, y esas cicatrices no elásticas, porque no van a tener ese union junction, entonces estos van a hacer que se puedan romper esas cicatrices. Por eso no podemos administrar oxitocina exógena. Podemos dejar que espontáneamente ella responda a su oxitocina y a su defecto. Perdón, voy a tomar agua. Si se complica con algún anillo de Band, entonces ahí sí ya tenemos que suspender la inducción y pasar pues a sala de operaciones, si fuera el caso. Tampoco debemos de inducir en infecciones por herpes, por HIV y por PVH, porque esta presión puede aumentar el paso del virus a través de la barrera placentaria. En el caso de placenta previa tampoco, en prolapso de cordón jamás, en feto en traversa y en cáncer de cervix invasivo. Estas son las contraindicaciones de la inducción. Ténganlo en cuenta que eso puede ser pregunta de examen. Listo, chicos, estas son al final de la clase. No sé si existe alguna pregunta, alguna duda. Por favor, ahora que tengo que correr hasta vamos a hacer su simulación con los chicos. Tengo un grupo de simulación. Tengo que irme hacia Surco. ¿Alguna duda, pregunta? Chicos, ¿están despiertos? Todo claro. claro, doctora. ¿De verdad? Listo, Sí. chicos. Ahí nos quedamos. Cuando gusten, a servirles. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, doctora. Doctora, ¿puede Chao, chao. compartir sus PPT, por favor?